La Universidad de Tijuana se honra en recibir al senador de la República, Manuel Camacho Solís, a quien le damos una cordial bienvenida. Lo acompaña nuestro rector, el profesor Jesús Ruiz Barraza. Y también el licenciado Alejandro Monraz Sustaita, candidato de la Alianza Unidos por Baja California a la Alcaldía de Tijuana. Para dar inicio, invitamos al licenciado Monraz que nos dé un mensaje. Qué gusto es tener la oportunidad de estar aquí, regresar aquí a mi alma mater como egresado de la carrera de Derecho de aquí del Centro Universitario de Tijuana, y tener aquí la oportunidad de estar con el rector, profesor Jesús Ruiz Barraza. Y más honor es tener la oportunidad de compartir el día de hoy la conferencia del senador de la República, Manuel Camacho Solís. Bienvenido a Tijuana, senador, y bienvenido como egresado de nuestra universidad CUT. Decirle bienvenido a estas instalaciones, a esta comunidad universitaria en el que le damos la más cordial bienvenida, y esperemos que la conferencia Transición en la Política de México pues sea de ánimo, y ya que estamos aquí en Tijuana y en Baja California pasando por un proceso electoral en donde hace 24 años precisamente inicia el proceso de la transición, que yo diría más allá, en 1988, en la campaña federal, cuando estuvo Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Manuel J. Cloutier por el Partido Acción Nacional y Carlos Salinas de Gortari por el PRI, allá en ese histórico proceso electoral de 1988, y el año inmediato posterior se da en la República Mexicana el primer gobierno de oposición al sistema, y de ahí proviene toda una etapa de transición. Y hoy aquí en Baja California, 24 años después, volvemos otra vez a iniciar un proceso precisamente de transición, ya que el PRI regresó al poder después de 12 años de ausencia, y el proceso electoral del 2018 pues resulta importante a los resultados que se vayan a dar aquí en Baja California. Bienvenido, senador, y esperemos que el auditorio sea del agrado la conferencia que nos va a impartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludar con afecto al señor rector, de quien he sido su amigo durante muchos años, y me da mucho gusto estar aquí con el candidato Alejandro Monraz y apoyando esta campaña. No ando en este momento haciendo mucho de campaña, estoy haciendo un trabajo de otra naturaleza en el Senado, pero creo que es importante compartir con ustedes una reflexión sobre qué es lo que está pasando en el país y qué significado tienen las elecciones de Baja California dentro de esta realidad nacional. Ustedes seguramente han estudiado qué es lo que ocurrió en lo que se refiere al cambio político en México. Lo quiero resumir de manera muy rápida para a partir de ahí presentarles lo que desde mi punto de vista son los escenarios que vive hoy el país y lo que puede ocurrir en el futuro. Nosotros pues, venimos de una vida política que se estructuró a partir de la revolución, cuando se pacifica el país, se funda el régimen político después de la muerte, del asesinato de Obregón, la tarea que hace Calles, la fundación del Partido Nacional Revolucionario,
el sometimiento del ejército a las reglas de la política que logran detener la guerra civil, y entonces con esa estructura política se hacen las grandes reformas que permitieron lo que no ocurrió en otros países de América Latina, que hubiera por una parte algún grado de transformación social, de cambio social bastante profundo, y por otra parte que hubiera estabilidad política sin golpes de Estado durante varias décadas. Este sistema tenía muchas limitaciones en términos de sus contenidos democráticos, pero fue un sistema muy eficaz para gobernar, y también fue un sistema muy eficaz para desarrollar a nuestro país. Entre el año de 30, 40, el año de 80, pues México crece al 6% promedio anual. Es decir, México era la Corea del Sur o hasta cierto punto el éxito, sin duda, en América Latina de institucionalización y de desarrollo económico. Sin embargo, este modelo político se agota hacia finales de los años 70, en los años 80, y se agota por varias razones. Una razón por la que deja de ser funcional es porque el modelo económico que había sostenido este orden político es un modelo económico que ya no tenía suficiente viabilidad. A finales de los años 70, 80, en la época de los presidentes Echeverría y López Portillo, todavía hay crecimiento, pero ya ese crecimiento es inviable. México no tenía las divisas para crecer, había muchas limitaciones y hubo procesos de endeudamiento, de mal manejo de la política económica que condujeron a la quiebra fiscal del Estado en el año 1982. Entonces, desde el punto de vista económico ya no era viable seguir con un modelo anterior de sustitución de importaciones, de industrialización en base al mercado interno, que había sido muy exitoso. Al mismo tiempo, la situación política del país se había deteriorado. Ustedes recuerdan el movimiento de 68, en donde la clase media choca con el régimen, los jóvenes no alcanzan a caber dentro de este orden político, y ahí pues viene el movimiento estudiantil, viene la situación de la represión que ocurrió en ese año, y esto lleva en el año 71 a que después de los acontecimientos que ocurren en el Distrito Federal, muchos de los jóvenes decepcionados por las cosas que estaban pasando en el país toman la decisión de participar en movimientos armados, y entonces tenemos una década en donde aparecen organizaciones revolucionarias y el país se llena de violencia, y esto no logra encauzarse sino hasta el año de 1977 con la reforma electoral que promueve Jesús Reyes Heroles, en donde lo que se hace es meter la política del conflicto en la calle, la política del choque violento al Parlamento, al Congreso. Se hace la reforma política, se legaliza la participación del Partido Comunista, que era un partido clandestino, y ese movimiento logra estabilizar políticamente a nuestro país. Después vienen las elecciones de 88, muy cuestionadas, y a partir de ahí de nuevo empieza una posibilidad de apertura, pero la apertura real me parece que ocurre en términos electorales con hechos localizados, todavía separados, y con un principio de acuerdo político mayor. Los hechos separados, quizá el más importante, fueron las elecciones en Baja California. Es decir, ahí se rompió el monopolio político de un partido que gobernaba todo el territorio nacional. Tuvieron un enorme significado. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de democratizar al país de abajo para arriba, ganando presidencias municipales y ganando gobiernos estatales. Pero la apertura fue muy limitada en esos años, y no es hasta el año del 94, en una verdadera paradoja de la historia, que cuando ocurre el levantamiento zapatista en Chiapas, para lograr apaciguar esa situación,
es que en medio de la campaña presidencial que estaba en curso, se abre el sistema ya de manera ya más franca, y ahí se inicia la autonomía del Instituto Federal Electoral. Ahí entran de consejeros electorales Miguel Ángel Granados Chapa, un gran periodista, un gran hombre, y también Santiago Krill y Ortiz Pinchetti. Es decir, en ese momento este fenómeno que había habido de sociedad civil participante se mete a la política, se reforma la Constitución, y entonces ya se inicia un proceso que va a terminar en 96 con la reforma política pactada por los partidos políticos en general, y que permite ya la autonomía del Instituto Federal Electoral. Esto permitió y hizo posible que en el año 2000 tuviéramos unas elecciones las más limpias, las más legítimas que hemos tenido en nuestro país, y pues nos dio una enorme oportunidad de hacer cambios. La alternancia a nivel nacional fue una gran esperanza, pero desafortunadamente tuvimos una conducción inapropiada, un hombre de miras cortas, el presidente Fox, que en vez de aprovechar su capital de legitimidad para transformar el sistema político, para establecer justicia en el país y empezar a cerrar muchos de los asuntos que habían quedado pendientes, pues se dedicó simplemente a flotar, a beneficiarse de la situación que se tiene cuando se tienen los cargos públicos nacionales en nuestro país, y se echó a perder una oportunidad enorme de verdaderamente hacer una transición. Entonces nos hemos quedado con una transición errática, larga y mocha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicimos unas elecciones limpias, pero ahí nos quedamos. Y entonces no se reformó el régimen político, la relación entre los poderes, no se reformó el régimen federal, y no establecimos lo que es necesario en cualquier democracia que se precie de serlo, un verdadero sistema de rendición de cuentas. Y entonces, desde entonces a la fecha, hemos estado ahí flotando con un sistema electoral que en las elecciones presidenciales ha sido severamente cuestionado, que no está tan mal como para que ocurra una ruptura del régimen político en términos políticos, pero que sí en parte ha sido responsable de que el país haya entrado en situaciones muy difíciles como las que hemos vivido en los últimos años y se siguen viviendo en varias partes del país. O sea, el problema de la violencia no nada más es un tema de orden criminal, también es un tema que tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones y su falta de legitimidad. Bueno, ya llegamos al momento actual. Ya tuvimos elecciones presidenciales muy cuestionadas en 2006 y elecciones en el año de 2012. Y en esas elecciones del 2006 descubrimos algo que es muy importante, que se sigue pretendiendo gobernar al país con independencia de los partidos de que se traten, con apoyos del 35%, como si el país tuviera un respaldo del 55%. Entonces, esa forma de gobierno, pues es una forma ya de gobierno bastante disfuncional. No es la manera de gobernar una sociedad plural. No hay forma de resolver las tensiones que existen entre la pluralidad y la necesidad de que haya un gobierno eficaz. Y esta situación la hemos vuelto a vivir ahora. Ahora tenemos un gobierno, el del presidente Enrique Peña, que obtiene el 38% de los votos, pero que se resiste a ir a una fórmula de gobierno verdaderamente plural. Y entonces lo que queremos es otra vez regresar al sistema donde un partido, un presidente fuerte, controla el país, centraliza, y de esa manera se pretenden resolver las emergencias que tenemos en materia de seguridad pública, de violencia, y de esa manera se pretende recuperar la gobernabilidad del país que se ha debilitado en los últimos años. Pues yo creo que eso no se va a poder.
y no se va a poder porque es muy difícil tomar decisiones de esa manera. Entonces, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros estamos haciendo es, pues, tratando de que este esquema político en el que vivimos, pues, pueda ser reformado. Y ahora desde el Senado, ustedes habrán leído, pues espero que lean estas cosas, que un grupo de senadores del PAN y del PRD propusieron una agenda de reformas de 30 puntos. Yo soy uno de los que lo propuso. Entonces, mientras se estaba negociando en el Pacto por México una posible reforma político-electoral, nosotros nos quisimos adelantar y planteamos una agenda que algunos han considerado que es una agenda radical de cambio político en el país. Y sí es una agenda radical de cambio político en el país. O sea, no queremos que vuelvan a ocurrir lo que han pasado en las últimas elecciones. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo es que si alguien rebasa los topes de campaña, pierda la candidatura. Que el partido que rebase los topes de campaña pierda el registro. Y que si un gobernante llega al poder habiendo rebasado los topes de campaña, que sea destituido y que no pueda volver a competir en una elección. Y nos dicen que son medidas demasiado duras, pero yo les digo una cosa: si en México no hay sanción, va a seguir habiendo impunidad, porque lo más fácil es violar la ley, beneficiarse de la violación de la ley y luego quedarse con el poder, y entonces pues ya se olvida la historia y nos vamos a la siguiente y se vuelve a repetir la misma historia. Entonces, las reformas que estamos proponiendo son para el acceso al poder, y tenemos que aprender que sea quien sea el que viole la ley y tenga estas consecuencias, tiene que tener una sanción. Ustedes saben que aquí hay una fiscalía que se dedica a perseguir los delitos electorales, lleva décadas. En México no hay un solo delincuente electoral consignado, uno. Es decir, ni en Suiza se atreverían a decir eso. Entonces, bueno, eso lo tenemos que cambiar. Pero no basta con que se eleve el costo de la inequidad y de la violación de la ley en los procesos electorales. Lo que necesitamos es reordenar nuestro sistema político. El sistema político ya no funciona, necesitamos arreglarlo. Lo hemos venido sacando adelante a base de parche tras parche, como tantas cosas que hacemos y finalmente no quedan bien. Entonces nosotros estamos proponiendo que hagamos un reequilibramiento en México. Tenemos un sistema presidencial que lo copiamos del de Estados Unidos, pero el sistema presidencial de Estados Unidos ni siquiera opera como el nuestro. O sea, aquí nos resistimos a que los cargos del gabinete sean ratificados por el Senado. En Estados Unidos se ratifican por el Senado. En Estados Unidos las comisiones del Congreso son enormemente poderosas, y entre otros temas, pues desde luego que supervisan los temas de seguridad nacional. En Estados Unidos ni el presidente tiene un fuero completo. O sea, un presidente puede ser enjuiciado en Estados Unidos. Pero aquí decimos que nos queremos parecer a los americanos, pero les copiamos todo lo que sea concentración de autoridad, pero nada de lo que sea responsabilidad y contrapesos. Entonces, pues no somos así, y defendemos el sistema como si fuera un sistema puro, el sistema presidencial. En América Latina, con la caída de las dictaduras en las últimas décadas, pues ha habido mucha innovación institucional. O sea, los sistemas políticos han ido cambiando, y el rasgo fundamental de lo que vemos ahí es que ya se reconoció la pluralidad. O sea, en nuestras sociedades, y desde luego en México, es muy difícil pensar que todo se puede manejar con dos partidos políticos. En Colombia, por ejemplo, ustedes saben que después de la enorme violencia que hubo a final de los años 40, de los 50,
hubo un pacto de los dos partidos, el liberal y el conservador, y pensaron que repartiéndose el poder el uno al otro iban a resolver los problemas. Pues no lo resolvieron porque una parte de la sociedad ya no estaba en esos partidos. Y entonces lo que tuvimos fue la extensión de los movimientos armados y de la violencia y la pérdida de la soberanía del Estado colombiano sobre una buena parte del territorio. Entonces las cosas llegaban a tal punto que en el año del 89-91 tuvieron que hacer un nuevo constituyente, y a partir de ahí medio que pudieron ordenar las cosas. Pero su nuevo diseño ya no era de que dos fuerzas nos repartimos el poder, era de que hacemos gobernable la pluralidad. Y lo que hemos visto en América Latina es eso, que en todos lados hay una cierta parlamentarización de los sistemas presidenciales. Eso lo estamos viendo desde Argentina hasta Ecuador, hasta la propia Colombia, desde luego Brasil. Y entonces lo que nosotros estamos proponiendo en nuestra propuesta de reformas es precisamente que hagamos gobernable el sistema presidencial modernizándolo con equilibrios parlamentarios, y que esto pues nos permite establecer un nuevo equilibrio entre los poderes. Es más poder al Congreso, pero al mismo tiempo protegiendo la figura presidencial con una segunda vuelta, como se hace en Francia. No tenemos rendición de cuentas. O sea, quien llega al gobierno ya no quiere darle explicaciones al Congreso, le cuesta mucho trabajo darle explicaciones a los medios de comunicación y a la sociedad. Nosotros pensamos que es indispensable que exista esta rendición de cuentas. De otra manera, pues es el poder autoritario, es la tendencia hacia el totalitarismo, es decir, al gobierno de un solo hombre sin ningún contrapeso ni control. Les comento todo esto porque creo que estamos viviendo un momento en el país en donde nos podemos todos conformar y pensar que las cosas ya están resueltas, pero los retos que tenemos por delante son formidables y no son a 20 años. Es decir, tenemos unos cuantos meses en donde o el país se endereza bien, asegurar que las decisiones que se tomen tengan equilibrio social y que las decisiones que se toman tengan un sustento político democrático. Yo no quiero pensar en las consecuencias que tendría que no seamos capaces de armar los cambios que se necesitan en el país. Pero yo creo que con una estrategia inteligente, etcétera, sí estaremos en posibilidades por lo menos de ir a una negociación que le dé más seriedad a estos cambios. Y por lo menos espero que saquemos la posibilidad de que no nos cierren la oportunidad de tener elecciones libres y equitativas en nuestro país, en el peor de los casos. Quiero saludar en primer lugar con mucho afecto al señor senador Manuel Camacho Solís. A esta universidad han concurrido premios Nobel como Rigoberta Menchú, académicos Deepak Chopra, expresidentes como nuestro querido amigo y admirado presidente Luis Echeverría Álvarez, como el presidente Vicente Fox, personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas, que debe haber sido presidente, personalidades como Andrés Manuel, que debe haber sido presidente, y hoy tenemos a un académico de fuste, de gran nivel, de nuestra institución, que tiene una larga trayectoria en la academia, pero también una larga trayectoria en la política. Yo estimo que muchas de las cosas muy positivas que tiene el gobierno del Distrito Federal se iniciaron en la gestión de Manuel como jefe de gobierno, como esta medida de hoy no circula, y el intento que hizo desde su época
de rescate del centro histórico, que luego logró López Obrador y consolidó Marcelo Ebrard. Esto me lleva a una reflexión. Hay una alianza que a veces no se comprende en Baja California entre el PAN y el PRD. Creo que esta alianza debe significar lo mejor de uno y de otro para poder explicarla. Y los más grandes logros del PRD es la transformación del Distrito Federal en una capital extraordinaria. Y el PAN tiene su más grande logro como gobierno en Baja California con el actual gobernador, que no porque sea nuestro amigo debemos reconocerlo, porque también es un académico, afortunadamente. Ha hecho una gestión extraordinaria y es seguramente dos de los mejores gobernadores de este estado, porque hay un tercero que fue un gran gobernador, Sánchez Taboada, pero era territorio Baja California. Esta universidad no está comprometida con ningún candidato, está orgullosa de Alejandro Monraz porque es nuestro exalumno. Ojalá gane, sería de un gran beneficio, conoce los problemas de la ciudad. Pero a mí me tiene alarmado que los candidatos no traigan temas centrales de Baja California, y si no promueven cuando menos 2 o 3 proyectos o megaproyectos, este estado va a tener problemas muy serios. De los que debes tener cientos por tu compañía. Un abrazo y un afecto de todos nosotros.